y son caros. Sí. Pero a ella se los regalaron. Okay. Y Tiquismiqui le dice, ese perro como se ve lindo cuando crece es con las orejas cortadas. Ah. Pero el perro no tenía las orejas cortadas. Uy, me está dando miedo. Me está dando miedo. ¿Qué pasa? Ah. Doña Pilita le dice, pero eso, el perro tenía 4 meses, 3, 4 meses. Ajá. Es chiquito todavía. Un pichón. Sí, pequeño, un popi todavía, un popi. Ajá. Y Tiquismiqui le dijo, mira, llévalo para que le corte. Eso se ve lindo cuando ese perro crece. Se ve lindo con esas orejitas ahí paraditas. Bello, ese perro es lindo. Y ese perro es caro, le dijo. Sí. Y a ella se lo regalaron. Pues que pasé, ella fue y averiguó cuánto le salía a cortarle las orejas al perro. Ajá. Pero lo encontró muy caro. Ok. Lo encontró muy caro. Dijo, no, chacho, yo no puedo pagar eso. Sí. Que se quede con las orejas así como las tiene. Olvídate de eso. Dijo doña Pileta. Dijo, ¿cuánto? ¿Qué? Gana? ¿Cuánto sale picarle? ¿Pero para qué? ¿Eso va a permitir que el perro escuche mejor? No, pues de hacer así, dijo ella. Mejor Porque se la lo hago encontró. yo. Mejor se la hago yo. Exactamente. Sí. Pues, ¿qué pasa? Que Tiquismiqui le dijo, nena, no, ese perro se va a ver lindo con las orejas cortadas. Le dijo, vamos a hacerlo nosotros. Mira eso. Ay, ay, Y ay. doña Pileta, de verdad que se la hace. Chacho, mira, le damos una pastillita para que se duerma un poco y le cortamos las orejas con la. Tú coses, le digo, tú coses, ¿verdad? Y doña Pileta, claro que yo le cojo los ruedos a las batas, le dijo. Ok. Las patas, wow. ¿Tú tienes experiencia cosiendo? Claro, yo soy la que le coge los ruedos a las batas. Ok. ¿Y tienes tijera? Tengo una tijera grande ahí de picar tela. Ajá. Pues con eso mismo. Muy bien. Y Tiquismiqui y doña Pileta se pusieron a cortarle las orejas al perrito. ¿A sangre fría? Ellos lo durmieron. Lo durmieron. Sí, con unas pastillas que tenía doña Pileta de dormir para descansar. Sí, sí. Y se pusieron. El perrito le dio fiebre. Uy. Le dio fiebre, se le puso bien malito. Sí. El perrito se le puso bien malito y tuvieron que llevarlo al veterinario. Ah, al mismo que ella le dijo que no, que estaba muy caro. Exacto. Ah, ok. Wow. El perrito estuvo 1 semana y media en el veterinario. Ay, papá. Eso le salió bien caro. Olvídate. Hospitalizado. Ahí sí. Y sin plan médico. Mira, Sí, deja sí. eso. Sin plan médico. Sin reforma y sin nada. Y sin reforma. Sí. Y Uy. cuando le vino la factura a doña Pileta Ah, del veterinario Juan. ajá. Mira, esa mujer estaba que lloraba. Imagínate. Si mejor le hubiese dejado las orejas largas. O sea que terminó pagando por el. No salió entonces. Porque gratis. ellos se pusieron a hacerlo ellos. Ajá. Sin saber. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Así hay gente también que se ponen a hacer cosas. No, porque eso lo hago yo. Eso lo hago yo. Mira que yo necesito. Yo voy a cambiar la fachada de casa. Pero entonces la fachada de casa, yo le pedí a un contratista que me cotizara. Mira, 8,000 pesos por cambiarme la fachada. ¿Tú estás loco? Exacto. 8,000 pesos. Ajá. Chacho, pues eso lo hago yo con el tío mío, que el tío mío empañeta. Ajá. Se ponen a hacer la jugada y después le sale más caro. Eso es así. Porque después que fabrican se dan cuenta que está mal hecho y tienen que romperlo y tienen que pagarle a un profesional para que lo haga. Ese es el tema de hoy. Ok. Me puse a hacerlo yo Salió más caro. y me salió más caro. Más caro. Danos tu historia. 787 Hay muchas. 993-9700 y algunas son escalofriantes. Sí. Dios. Vamos con la gente de inmediato. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. A Bueno. los 19 años tenía un Nissan Sentra del 85. Ajá. Tenía un fallito en el carburador y Ay. mis amigos y yo tenía como 18 años. Nos pusimos a mecaniquear. Le digo al pana mío, dale, acelera. Le aceleramos tanto que les violamos. Vendimos el motor. Por un fallito que tenía. Por un problema de... Un fallito en el carburador. Te pusieron el mecánico. Dale, acelera. Dale. ¿Qué te le echaste? ¿Le echaste aceite? Sí, le eché. Dale por ahí para abajo. Y lo esbielaron. Wow, qué increíble. ¿Y cuánto sale una esbieladita de motor? No, mi hermano, olvídate de eso. ¿Cuánto sale? Juan. Sí, sí, cerca de los 2,000 por ahí, yo creo. Sí, por ahí Sí. va, por ahí va. ¿Conoces a alguien que se ha puesto a hacer radio? Así como tú, una emisorita. Exacto, sí, sí. Dice, no, eso invertimos un micrófono y una antena y hacemos radio. Ya arrancan, fíjate, no conozco ningún caso, pero yo sé que hay gente que lo ha hecho. Sí, sí, sí. Y mira, y terminan pagando más de lo que ellos pensaban Sí, que claro. Eso es así, eso es así. Vamos a la gente, Fernán. Adelante, buenos días. Buenos días. No fui yo, fue mi papá. Mi papá se puso a cambiar un receptáculo Ay. y en vez de bajarle los breakers, toda la casa se quedó sin luz. Ay. Tan peligroso que es Y eso. peligroso, sí. Tan peligroso que es eso, que tú no conectes los cables bien y prende el break, pero él no apagó los breakers.
Oye, o sea, no es fácil cuando alguien que tú sabes que no sabe te dice, deja eso, lo hago yo. Ay, no. Y tú dices, no, por favor, insiste. Insisto, pero es que eso lo hago yo. Yo he visto carros pintados en la carretera. Oh, wow. Fernan, pintar un carro, eso lo hago yo. Yo he visto carros pintados que parece que lo pintaron con rol y brocha, ¿sabes? Sí. Yo lo he visto. Gente creativa, gente que dice, no, yo voy a mí. Yo voy Pero a ahorrarse un par de pesos. Vamos a la gente. Adelante, buenos días. Hola, Seferino. Hola, ¿quién me habla? Ay, ¿cómo es posible que tú te hayas olvidado de mi voz? No me diga. Uy. Jennifer González. Es que ¿quién es? ¿Quién tú eres? Anderay de Castro. Anderay, que tu voz se me parece familiar y yo decía, como está de moda ahora Jennifer González, y yo decía, pues será ella. Mira, No, Anderay, te pregunto, ¿tú vas a votar? Claro, ¿Y ya tú sabes por qué tú vas a votar? pues seguro. ¿Se puede preguntar? Claro, por Proyecto Dignidad. ¡Ay! Por supuesto, Ahí está. por supuesto. O sea que tú tienes tu sombrerito. Claro, vamos para allá y espero que tú también tengas tu sombrerito también, que lo pongas el martes. Claro que sí. El mío, el que me voy a poner mañana para ir porque en Manchuria, te voy a decir algo, en Manchuria vamos a votar, somos 5, vivimos 5. Hay 5 En Manchuria. son 5 nada más. Somos 5 y cada uno representa a los diferentes partidos. Okay. Porque cada cual está con diferentes partidos. Ajá, ok. Pero lo brutal es que vamos a votar en el mismo Manchuria, en la escuelita de Manchuria, allí mismo en el colegio. Sí. Entonces, yo voy obviamente, por Proyecto de Dignidad, yo soy uno de estos de colegio, ¿cómo se llama eso? Funcionario de colegio. Somos 5. Ajá. Entonces, Frupoch es funcionario de colegio del PRP. Ajá. Limber de Uva es funcionario de colegio. Somos los mismos 5. Somos los funcionarios de colegio. Wow. De los mismos. ¿Y quiénes votan allí? ¿Quiénes? Pues nosotros mismos. Wow, tremendo. O sea, que ustedes se velan entre ustedes que voten por el que dicen que van a votar. Yo quisiera que tuviera la pelea que se forma allí. Y después empiezan a contar los votos. Y nosotros mismos. Y aparecen 7 votos, alguien trajo aquí 2 papeletas de más. Mira, ay Dios. Ahí está Frusponcho molesto porque quiere que Manchuria sea estado también. ¿Oh, sí? Sí. Wow. Sí, después te hablo de ese problema. Vamos a la gente. Okay, adelante, buen día. Saludos. Ajá, buenas. Hello. Dios les bendiga. Bueno, Dios te bendiga. Tremendo tema. Ajá. Cuéntame, ¿qué hiciste que te salió mal? En mi casa había que montar unos abanicos de techo. Ay, bendito. Ya me estoy riendo. Y yo soy de los que cuando me empeño por querer hacer algo, pues lo quiero hacer y punto. Ajá. Iniciativa. Sí. En mi caso fue que pues logré montarlo. Lo que pasa es que cuando prendí el breaker para ver si, ¿verdad? Si lo monté bien, le di al switch y el abanico no funcionó, sino que había que hacerlo manual, darle al cablecito que traía el abanico. Ajá. Y entonces mi esposa me dice, pero es que se supone que desde el switch cuando tú le des el abanico funcione. Y entonces pues me di cuenta que sí lo monté, pero lo monté mal. Y entonces me puse a bregar nuevamente con el abanico y se me olvidó apagar el breaker. Ay, papá. Y me ha dado un tremendo corrientazo que caí al suelo y me caí de la escalera y todo, un golpe bastante fuerte. Y entonces mi esposa cuando se dio cuenta fue para allá a regañarme. Yo tirado en el suelo y en vez de estar preocupado porque me había caído, estaba regañándome. Te decía, nene, vas a dañar el abanico. Exacto. Y él brincando, electrocutado. Electrocutado. ¿Sabes? Y ella... Vas a dañar el abanico, güey. Tenías que ponerte a hacer esas cosas. Sí, o sea que cogió un 110 del abanico y un 220 de la mujer. De la esposa. La esposa lo remató después con el correntazo. Ay, Dios mío. Vamos a la otra llamada. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Erner de la Grúa. Nene. Wow. Cuéntame, nene. Mira, yo me puse de payaso. ¿A criollo? ¿Cómo? Veía cómo lo hacía la persona de cambiarle los frenos al trope. ¿De cambiarle qué? Completamente diferente a los patos.
Son diferentes porque es de banda y es diferente. Ajá. Y me sobraba una pieza que era un spring que no sabía cómo era. Y cuando logré ponerle el spring, el bolón estaba al revés, un bolón que lleva. Ajá. Y yo, ahí santo, yo terminé llamando al mecánico. ¿Ve? Porque te envuelves haciendo el trabajo tú. Esas son horas que tú pierdes. Sí. El tiempo que tú pierdes, pues es dinero para él que trabaja en eso, pues que perdió. Pues perdió porque perdió tiempo y perdió porque tuvo que llamar al mecánico para que hiciera el trabajo. Exactamente. ¿Ve? Eso es lo que pasa. Vamos a la otra llamada. Adelante, buen día. Buen día, mira, yo salí del baño, no le tenía alfombra al baño y de momento fue y puse los brazos como alas. Y ya sabes, tengo dos verdugones, uno en un lado y otro en otro, pero gracias a Dios, Dios me cuidó. Bendiciones, cuídense, son de gran bendición para mí, ¿sabes? Ok, muy bien. Dios te bendiga, nena. Y compra una alfombra. Por favor, sí. Compra una alfombra para el baño. Sí. Pero ve acá, ¿en qué cae eso el tema? Lo que pasa es que ella tenía la alfombra, pero resbaló. Resbaló. A no ser que ella haya tejido esa alfombra. No, porque ella dijo que no tenía la alfombra, ¿o Tenía la sí? alfombra, sí. No tenía la alfombra. Ella dice, no tenía la alfombra y resbalé. Ah, ok, que no la tenía. Pero es que, sí. Pero que fue, no la compró. Dijo, esta cara, olvídate de eso. Yo me baño así sin alfombra, ¿entiendo yo? Exacto. ¿Para qué hace falta eso? Y ¡pum! Vamos a la otra llamada. Adelante, buen día. Dios le bendiga, muchachos. Bueno, Dios Amén, te bendiga. Dios le bendiga. Mira, pues entonces, Ferino, mira, a mí me pasó algo parecido a la llamada anterior. Yo ¿Cómo monté es? unos abanicos en mi casa, unos abanicos de techo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que esos abanicos de techo son con control remoto y eso viene con una serie para que tú se la cambies a los controles remotos. Yo le dejé la misma, no sabía, lo monté y le dejé la misma serie. Y ahora prendo el abanico de la sala y se prende el del cuarto y apago el del cuarto y se prende el de la sala que tiene la misma frecuencia del control. Así que, ¿Pero y qué es eso? pues, no cambia la frecuencia y ahora prendo uno y se apaga el otro, apago el otro y se prende el otro. Pero, y no puedes cambiarla ya. Sí, se puede cambiar. Ah. Buscar la cajita y cambiarle los numeritos y ya. Pero eso tiene que hacerlo cuando se monta. Eso es algo que haría el doctor Chapatín. Exactamente. Pero pues no consulta a los profesionales. Prende el de la sala y se apaga el del cuarto. Don Ramón haría eso. Haría algo así. Vamos a la otra llamada. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días. Pues yo tengo a mi mamá es una handyman full Ajá. y ella todo lo quiere hacer. O sea que ella no le paga a nadie, ella quiere hacerlo ella. Ajá. Ella lo quiere hacer ella y ya lleva 2 abanicos de techo que se le caen. Ay, wow. Dios, eso es peligroso. Dígame. Y ha tenido, yo digo que ella dice que Dios es grande porque ayer fue que se le cayó el último, el segundo, perdón. Y había una persona, ella dice Dios es grande porque se fue la persona y que se cae el abanico. Ay, Dios mío. ¿Pero con qué lo pone ella? ¿Con take 2 caras? Será porque yo le digo, mujer, tienes que pagarle a alguien que sepa que lo calibre y lo ponga bien. Claro, porque esto no se puede hacer a lo loco. Eso primero tienes que saber un poquito de albañilería. De poner rotos y tornillos y tascón y taladro y barrena y todas esas cosas. Eso es así. Esto no es a lo loco. Pero mira, vela la que no diga, la tercera es la vencida. Ahí hay que tener cuidado, no la deje. La tercera es la vencida, no, la tercera que llame al electricista que le ponga los abanicos. Exacto. Nos vemos, mi gente, Dios los bendiga. Recuerden que mañana es un día muy importante. Usted ejerza su derecho al voto. Hágalo con conciencia. Usted no vota por cara linda ni porque mejor que pelee. Eso no es así. Usted estudia la plataforma y qué ofrecen para mejorar a Puerto Rico y usted decida. Nosotros decidimos votar con dignidad. Así que mañana vamos a ir a apoyar al doctor César Vázquez, a Joan Rodríguez Bebe y a los demás. A Danora y ese equipo. Y a todo su equipo. Porque creemos en ellos y creemos que pueden enderezar a Puerto Rico porque no vamos por buen camino. Esa es la verdad, esa es la verdad. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 y me consigue las redes sociales de Gaby Alicea en Facebook, Instagram y YouTube. Dios los bendiga. Señoras y señores, Don Ceferino en ruta Nueva Vida 97.7. Por ahí se fue con su sombrerito.